Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel. Hoy queremos hablar sobre integración y diversidad, y quién mejor que la directora pedagógica del Colegio María Corredentora, centro con muchísimos años de experiencia en temas de integración, entendiendo la integración como que los alumnos con cualquier tipo de diferente capacidad o de diferentes capacidades puedan integrarse en la sociedad y desarrollar su potencial hasta el máximo, ¿no? Entiendo que cuando hablamos de integración hablamos de eso. Creo que hay que poner la premisa. Así que muchas gracias. El resto, comentaros que podéis hacer comentarios a través del chat y preguntas a Isabel en cualquier momento del directo. Y sin más, pues si te parece, arrancamos. Perfecto. Lo primero que yo te preguntaría es realmente, en un centro de educación especial, ¿cuál es el papel que tienen los profesores y qué papel tiene el propio centro? A ver, bueno, los profesionales de educación especial, pues al igual que el resto de nuestros compañeros docentes de cualquier modalidad, pues tiene que ser personal cualificado y personal formado en magisterio. En este caso, bueno, pues sí que se requiere una especialidad que antiguamente era educación especial. Cuando se cambiaron las titulaciones a grados se cambió el nombre por experto en pedagogía terapéutica. Y bueno, pues principalmente lo primero que tiene que tener es esta formación para dar respuesta, obviamente, a todos los tipos de necesidades educativas especiales con los que se puede encontrar luego a la hora de ejercer la profesión docente. Cuando hablamos de discapacidad o de necesidades educativas especiales, podemos hablar de que un profesor especialista en especial pueda trabajar o en un colegio específico o en un colegio ordinario, dando apoyo y soporte a todos aquellos alumnos que lo necesiten en un momento determinado de su escolaridad, ¿no? Entonces, bueno, esa formación obviamente es imprescindible. Luego, bueno, pues los profesores de educación especial, hay una parte que no se contempla en la formación, pero que es imprescindible, que es la vocación. O sea, como tantas otras muchísimas profesiones, pues es una profesión muy vocacional. Yo creo que es algo innato, que no te enseñan ni se estudia en las facultades ni se lee en los libros, o sea, es algo el pozo, que tú ¿no? pones en práctica. Efectivamente. La profesión docente en general es una profesión súper vocacional, pues sí, como puede ser las ramas médico-sanitarias o bueno, pues otras muchas especialidades, ¿no? Pero si me pones tal vez la educación especial un poquito más, ¿no? Parece que hace falta ahí como una sensibilidad un poco especial. Entiendo que tiene que ser duro, entre comillas, porque, bueno, pues es más lento el trabajo que haces con estos niños, ¿no? Es más dedicación. También es verdad que entiendo que cuando veis a esos niños avanzar, tiene que daros un orgullo y una sensación de felicidad absoluta. Mucho, o sea, da mucha gratificación. Es verdad que nosotros no lo vemos duro, al revés. Nosotros vemos mucho más duro los profesores de instituto que están con adolescentes. O sea, desde dentro nos gusta tanto y lo hacemos con tanto corazón que, bueno, pues como cuando yo tengo amigos enfermeros que les digo, madre mía, qué duro el COVID, y dicen, pues no, lo hemos hecho con un montón de vocación y de amor y de cariño y de entrega, ¿no? Yo creo que desde dentro no lo vemos tan duro en ese sentido porque nos gusta y lo vivimos. Es verdad que es muy gratificante porque, bueno, pues los avances de los chicos, los aprendizajes y cuando les ves que se hacen mayores, que consiguen ser autónomos y demás, pues obviamente provoca muchísima gratificación, ¿no? Que ahí es donde tenemos un poco la recompensa de nuestra labor. Entonces, bueno, pues un poco las cualidades que tiene que tener un maestro de educación especial son esas. La figura que tiene un profesor dentro del centro de educación especial es muy importante porque en los centros específicos pues trabajamos con equipos transdisciplinares, o sea, con cada niño trabaja un logopeda, un orientador, un fisioterapeuta, un profesional de educación física, el tutor, el de informática. Entonces, trabajan muchos profesionales y digamos que un poco el capitán de ese equipo es el tutor, es el profesor docente que está la jornada completa escolar con los alumnos y que es un poco el que dirige y el que va lidiando todas las intervenciones que se hacen desde otros servicios en sus alumnos. Es el que se encarga también un poco de transmitir a la familia todas las informaciones pertinentes. Entonces, bueno, pues es un poco el gestor a nivel de educación y de bienestar emocional de cada uno de sus alumnos. Entonces, bueno, la implicación
absoluta, que claro. se tiene es muy grande, efectivamente. Entonces es como la cabeza visible del equipo, aunque luego Hombre. el equipo es muy grande y el trabajo es de todos y la labor es de todos. Pero Y sin ese trabajo transdisciplinar, el desarrollo global del niño no sería posible. Pero sí que lo que es el docente, el maestro del aula, tiene un papel ahí especialmente relevante. hablando de los maestros en el aula, seguimos con el tema, ¿no?, de la ley CELA, Sí. ¿qué le recomendarías a profesores, a lo mejor de la ordinaria, a la hora de tener en clase a chicos con diferentes necesidades, que necesiten diferentes materiales y que además a lo mejor no están tan acostumbrados a trabajar tan transversalmente como podéis estarlo en un centro de educación especial? A ver, recomendaciones pues puede haber muchas. Yo creo que una de las primeras y las más importantes es que tengan una mente muy abierta. O sea, para trabajar con niños con necesidades hay que ser tremendamente flexible, hay que tener una capacidad de adaptación día a día, porque tú te puedes programar una clase, una tarea y llegar ese día a trabajar con el chico y encontrarte algo totalmente inesperado que te haga cambiar el plan de trabajo en un minuto. Entonces, porque al final son ellos un poco, ¿no?, los que van marcando los hitos en su desarrollo. Entonces, hay que tener mucha capacidad de adaptación, mucha flexibilidad y una mente muy abierta en ese sentido. Tenemos que tener en cuenta que no es el alumno el que se tiene que adaptar al sistema, es el sistema el que se tiene que adaptar al alumno. Entonces, en esa labor que tiene el sistema de adaptarse el alumno, el que tiene el principal promotor es el profesor. O sea, si el profesor no hace una labor porque el sistema o los objetivos de ese curso escolar o de esa programación de aula o de un proyecto que haya en un colegio sean accesibles para los alumnos que tienen necesidades de aprendizaje o cualquier tipo de discapacidad, no va a poder haber nunca un buen desarrollo y una evolución de esos niños, ¿no? Claro. Entonces, el sistema no se adapta por sí solo, lo adaptan los profesores. Claro, por eso te preguntaba, profesores y el centro, porque entiendo que el centro ahí también tiene una labor que a lo mejor se ve menos, pero que es clave para que el profesor pueda hacer su labor. Efectivamente. Los centros de educación especial ya estamos adaptados de por sí y trabajamos bajo esa dinámica. Los centros ordinarios, que a lo mejor estamos acostumbrados, bueno, pues a llevar otro tipo de actividades y otro tipo de organización en la que pueden tener cabida todos los alumnos y no se plantean otras organizaciones, pues cuando se encuentran un alumno con necesidades se las tienen que plantear. Entonces yo creo que ahí el primero que detecta esas necesidades de ese alumno es el tutor, que es el que le conoce, el que está todo el día con el alumno, o el orientador que trabaja con él en el gabinete psicopedagógico. Entonces los docentes y los profesionales de ese alumno tienen que trasladar a la dirección del centro, a quien competa, sus necesidades. Claro. Y el centro tiene obligación de dar respuesta a ellas, para que realmente la inclusión sea real y sea beneficiosa para ese alumno y sus necesidades. Hay que adaptar muchas cosas para los niños con discapacidad, hay que adaptar materiales, hay que trabajar habilidades sociales con el grupo clase, hay que concienciar a otros profesionales, compañeros, ¿no?, que a lo mejor pues no tengan contacto con alumnos con necesidades y no vivan esa realidad tan de cerca. Hay que hacer un trabajo muy importante con la familia. Entonces, bueno, pues a raíz de lo que dices, a la hora de adaptar materiales, entiendo que además en una clase con niños bueno, pues entiendo que en una clase siempre hay niños de todo tipo, pero en este caso de la educación especial son necesidades más concretas, ¿no? Y como tú bien dices, al final es el centro el que se tiene que adaptar. A la hora de trabajar con determinados materiales, yo sé que vosotros editáis vuestros propios materiales, el método PIPE. ¿Qué recomendaciones o qué consejos daríais a profesores que ahora mismo en la ordinaria se están enfrentando a tener que hacer adaptaciones curriculares, a tener que adaptar determinados materiales y que además pueden tener 2 o 3 niños con estas necesidades, además de los 20 que tienen con una necesidad, no me gusta decir normal, pero llamémoslo estándar?
Sí. A ver, el tema de adaptar los materiales es uno de los temas más laboriosos para los profesionales que trabajamos con alumnos con necesidades. Porque muchas veces, incluso aunque tú intentes hacer un grupo homogéneo o con alumnos con características similares, es muy difícil que realmente trabajen a la par exactamente. Entonces, bueno, nosotros lo que solemos hacer son valoraciones iniciales para determinar en qué momento de sus aprendizajes curriculares está el niño, valorar si tiene lectura comprensiva o no, si necesita el uso de algún sistema alternativo de comunicación o aumentativo, como pueda ser los signos o los pictogramas gráficos para hacer una buena lectura comprensiva. Y a partir de ahí pues te conviertes un poco en una especie de maestro, editor, dibujante. O sea, tienes que saber un poco hacer de todo. Entonces, nosotros, bueno, solemos tener unos materiales base, digamos, y luego lo que hacemos es pues ir adaptando a cada niño. Entonces tienes que contemplar, pues hay niños que a lo mejor por su motricidad fina no pueden escribir en minúscula. Pues el docente tiene la responsabilidad de que este alumno tenga sus libros con las pautas de escritura en mayúscula para que sea capaz de trabajar la misma unidad didáctica que está trabajando con sus compañeros en clase, que puede ser las plantas, los animales, el cuerpo humano, pero con un libro hecho en letras mayúsculas. El que no termine de tener un buen nivel de competencia lectoescritora, pues tendrá que tener ese mismo libro, pero además con pictogramas. Claro. Entonces, claro, te encuentras que para trabajar un tema con 2, 3, 4 alumnos, pues necesitas 2, 3, 4 libros diferentes. Claro. Para que cada uno se enfrente realmente a un material que entiende, que es capaz de hacer, que no le genere frustración. Nunca hay que generar frustración, todo lo contrario, hay que motivar. Entonces, para tener a un alumno motivado, lo primero que tienes que hacer es que el material sea atractivo para él y asequible a su capacidad. Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno, pues es muy laborioso, porque son muchas horas de dedicación realizando materiales. Pero es la única manera de que los chicos puedan acceder al currículum. No, está claro que es que al final... A mí hay otra cosa que me gustaría, según vuestra experiencia, ¿sí? Y es saber qué palanca, porque entiendo que tiene que ir a la par la parte social, la parte cultural, ¿no? Y la parte educativa para conseguir ese cambio, ¿no? Y que la integración sea real. Es decir, entendiendo por integración real lo que hemos dicho al principio, no que en una clase de 50 chicos haya 3 con algún tipo de discapacidad. Eso para mí no es integración. Yeah. Lo que yo entiendo, dime si estoy equivocada, por integración, es que esos 3 chavales que tienen algún tipo de discapacidad se les dé las herramientas para que ellos lleguen a obtener el mayor desarrollo posible dentro de sus capacidades y que sean lo más autónomos. Eso es. No, has dado la clave. Has dado la clave, efectivamente. O sea, la palanca para el cambio es que existan tantas modalidades educativas como necesidades se detectan en general. Hoy en día es verdad que la tendencia es simplemente hablar de la escuela ordinaria con apoyos o los colegios de educación especial, ¿no? Parece que esas dos opciones son las más visibles. Hay 5 modalidades educativas en España. O sea, tenemos la suerte, la gran suerte de tener un sistema educativo súper completo con 5 modalidades. Tenemos ordinaria con apoyos, tenemos educación especial, existen aulas estables, que son aulas en las que solo hay alumnos con discapacidad o con necesidades especiales, pero que están dentro del entorno de un colegio ordinario. Ah, vale. Luego tenemos la modalidad de educación combinada, que son experiencias en las que 3 días a la semana los niños van a un colegio ordinario y 2 días a la semana van a un colegio específico o a la inversa. Entonces, bueno, pues van viendo qué centro da mejor respuesta a sus necesidades. Y luego tenemos las aulas hospitalarias, obviamente, para aquellos alumnos que por enfermedades graves pues tienen que permanecer 1, 2, 3 o 4 cursos en entornos hospitalarios y obviamente pues tienen que tener también un seguimiento de escolarización. Claro. Entonces, lo importante y la palanca, mantener las 5 y potenciar las 5. O sea, las 5 son necesarias, las 5 son totalmente compatibles. Claro. Y las 5 son imprescindibles. Ninguna es vinculante, quiero decir. Tú puedes escolarizar a un niño en una modalidad educativa y a lo largo de los años ver que necesita otra o que le viene mejor otra. Sí, claro. Pues tienen que existir todas para que las familias en cada momento
puedan decidir cuál es la que mejor da respuesta. Entonces, para mí esa es la palanca del cambio, el que sigan existiendo todas esas modalidades para que a lo largo de toda la escolaridad de un niño, que abarca muchísimos años, pues se pueda ir eligiendo una modalidad u otra en función de sus necesidades, ¿no? Hay niños que tienen necesidades educativas especiales que ya sabes que son permanentes, porque van asociadas a un síndrome genético. Pues un niño que es síndrome de Down, pues tú ya sabes que va a ser síndrome de Down toda su vida, ¿no? Eso no quiere decir que pueda empezar en infantil, en ordinaria, y luego un poquito más adelante, cuando ya el nivel curricular se dificulte mucho, que se escolarice en especial. Y te puede pasar a la inversa. Hay niños que tienen necesidades especiales transitorias por una gran prematuridad. Niños que nacen en la semana 27 de gestación, que empiezan con muchas dificultades y a lo mejor necesitan un centro más específico que les apoye en su desarrollo esos años hasta que ya consigan, digamos, igualarse con los niños de su edad cronológica y les cambien a un colegio ordinario. Entonces, yo creo que la palanca es que se mantengan todas las modalidades con los recursos que necesitan. A mí me ha sorprendido, porque no sabía que existieran esas 5 modalidades. Por eso lo digo, porque... Y me parece que es que realmente es como tiene que plantearse. A ver, no todos necesitamos lo mismo, ni todos aprendemos igual. Efectivamente. Y que al final cada niño es un mundo y que lo que hay que hacer es que los niños salgan adelante. Efectivamente. No solamente sabiendo matemáticas o inglés, que está muy bien, que creo que además hay un par de temas que tú has tocado que me parecen muy relevantes, y es que al final tienes que darle esa seguridad al niño. No solamente hablamos de lengua y matemáticas, estamos hablando de un niño que tenga autoestima, que sea capaz de enfrentarse a las dificultades, que tenga herramientas para salir adelante, ¿no? Entonces, me parece... muy que lo comentas, es verdad que es un tema súper importante, que yo creo que se debería contemplar absolutamente en todos los alumnos, tengan discapacidad o no, pero si te pones en aquellos que son más vulnerables más, que es el tema del bienestar emocional. O sea, hay que pensar dónde está mejor cada niño, ya no a nivel curricular, sino a nivel socioemocional. O sea, es algo que la ley no contempla, que no está en los currículums, pero que realmente hay que valorar. Sí, porque eso es lo que te va a dar para que el niño sea capaz de estudiar, de conseguir llegar al máximo o de dar el máximo de lo que pueda dar. Me da igual si tiene una capacidad o tiene otra. Efectivamente. O sea, difícilmente vas a poder potenciar las capacidades de un chico si no está en un entorno seguro y estable emocionalmente. Entonces, esa es la base, ¿no? Es por donde hay que empezar a mirar. No, eso me gusta mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque me parece fundamental. Y que creo que luego además, creo que lo hablaba contigo el otro día, o sea, hay muchas formas de integrar en el sentido que nos quieren vender, ¿no? O sea, en el sentido de, puedes pues hacer 3 extraescolares mezclando niños de una aula ordinaria con niños de un colegio de educación especial. Se pueden hacer determinadas actividades que hagan que unos y otros vean que hay personas que son diferentes sin tener que renunciar a su desarrollo, para que otro vea que hay niños que son diferentes, ¿no? Entonces, es un poco la sensación que, bueno, ya no solo los profesionales, sino muchas familias que tienen actualmente a sus hijos escolarizados en colegios de educación especial nos transmiten, ¿no? Dicen, y nosotros como profesionales lo creemos, ¿eh? Yo he sido profesora muchos años, ahora estoy en dirección, soy madre de 2 niños. O sea, que yo como madre pienso que el primer centro de educación de los niños tiene que ser la familia. O sea, los principales responsables de la educación de los niños son los padres. Entonces, no podemos delegar en los centros escolares la responsabilidad de que nuestros hijos aprendan que es que hay niños que son diferentes y que aprendan a ser solidarios. No, o sea, yo como madre tendré que encargarme de que mi hijo se relacione con niños que sean diferentes y de concienciarle esos valores. No puedo delegar esa responsabilidad en el centro a costa de que los otros niños no vayan a estar bien atendidos. Eso es muy injusto y muy doloroso para los padres y las familias de estos niños, ¿no? No, hombre, sobre todo que es un paso atrás. O sea, si realmente nuestra educación contempla lo que contempla, creo que al final de lo que se trata es de cubrir las necesidades. Efectivamente. Y que no todos somos igual, se tiene que aprender desde los adultos. O sea, total. O sea, la integración no se consigue así. No, o sea, entendemos que es una ideología muy bonita el decir, bueno, pues todos somos iguales, todos pueden... Pero es que no somos todos iguales y no pasa nada por reconocerlo. Pero es que yo no soy igual que mis amigas o que mi familia o que mis compañeras de trabajo. Entonces,
pues igual que nosotros no somos iguales, los niños tampoco, y los niños que tienen cualquier tipo de discapacidad tampoco. Menos y cada porque... uno se merece estar en el sitio que mejor responda a sus necesidades. Está claro, está claro. O sea, yo desde luego lo veo más claro todavía después de esta charla contigo. Porque... Luego, pues lo que tú dices, que gracias a Dios, el colegio tiene la obligación de potenciar al máximo la vida inclusiva de los alumnos, dándoles todas las herramientas necesarias. Ese es el objetivo de la educación especial, ¿no? Y de la educación, ahora, Isabel, y de la educación en general. O sea, entiendo que al final eso prima más que un niño tenga una vida autónoma a contenidos curriculares. O sea, nosotros tenemos programación de autonomía y hay horas a la semana que se dedican a autonomía y los chicos hacen exámenes de autonomía. Entonces, ese aspecto del currículum que en un colegio ordinario, pues a día de hoy no se contempla, porque no hay necesidad, porque los niños aprenden a ser autónomos solos. En los colegios especiales sí lo contemplamos. Entonces, claro, que estos alumnos que necesitan potenciar tanto esa parte la vayan a perder porque estén escolarizados en centros cuyos currículums y programaciones no lo contemplen, pues al final va a ir en decremento de su desarrollo. Y sin embargo, pues lo que hablamos el otro día, hay muchísimas oportunidades para hacer actividades de inclusión reales a través de deporte, de ocio, de campamentos de verano, en la que cualquier padre con un hijo con o sin discapacidad puede apuntar a su hijo, ¿no? Y que a través de esas actividades más lúdicas pues se transmitan esos valores a los niños. Pues sí, desde luego. Y que hablemos de integración desde la familia, que creo que eso lo has dicho también, y me parece un punto clave. Al final, en el colegio no se educa, en el colegio se enseña, donde te educan es en casa donde tú tienes que ver esos valores. Entonces, eso es importante. A mí me gustaría hacerte otra pregunta y es, ¿consideráis que los alumnos de vuestro centro tienen más posibilidades de tener una vida lo más normalizada posible, entendiendo por normal lo que hemos dicho, conseguir su máximo desarrollo, autonomía? Porque entiendo que la felicidad la tienen. Pues yo no he visto niños más felices. Yo no he visto niños más felices. A ver, nosotros desde el centro es verdad que nuestro objetivo es eso, pues posibilitar al máximo su vida autónoma y su vida independiente con el último objetivo de que tengan una vida inclusiva. Que en nuestro centro tengan más posibilidades que en otro, pues es que yo creo que es complicado generalizar. O sea, yo creo que depende de cada caso al final. O sea, hay niños que sí, claramente necesitan una educación especializada y hay niños que en un colegio ordinario, con los apoyos necesarios y las herramientas adecuadas, puede llegar a tener una vida exactamente igual de inclusiva que en otro centro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí depende un poco no de si una modalidad cubre más esas necesidades que otras, sino realmente de qué necesidades tiene el chico o el niño o el joven en cuestión y qué modalidad educativa es la que mejor da respuesta. Es verdad que desde los centros específicos, ya no solo el María Corredentora, sino todos, abogamos mucho por tener ese objetivo como en el punto de mira siempre, ¿no? Que sean autónomos, que sean independientes. Trabajamos el manejo del dinero, del reloj, el uso del transporte público, les sacamos a la calle, vamos a comprar. O sea, hacemos una serie de actividades que luego tienen un trasfondo de matemáticas, de lectura, o sea, que luego trabajas otras áreas curriculares de manera transversal, pero el objetivo en sí de la actividad es que este chico sepa hacer una lista de la compra, calcular el dinero que necesita, ir al mercado, comprar, volver a su casa, o sea, lo que les va a dar realmente la posibilidad de tener una vida inclusiva y de participar en la sociedad. Hablabas antes de las familias. ¿Cómo trabajáis con las familias? Porque entiendo que también es un trabajo, no sé si complicado, supongo que también dependiendo de la familia, de cómo haya asumido la situación de su hijo, pero entiendo que ahí también tenéis un valor tremendo, porque trabajáis con los niños, pero a la par vais trabajando con la familia. Vamos, la colaboración familia-escuela es fundamental, como siempre digo, en todos los casos, pero todavía en el caso de niños con discapacidad más. Por muchos motivos, muchas veces porque los niños no comunican, o sea, mis hijos llegan a casa y me cuentan todo lo que han hecho en el colegio, yo me entero por ellos, pero los alumnos con discapacidad pues muchas veces no tienen esa capacidad de comunicación, entonces si no es el centro el que aporta la información a la familia vive en el desconocimiento, entonces tenemos la responsabilidad
de informar a las familias de todo lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Es una modalidad educativa que muchas familias la eligen y la eligen encantadas, y una vez que la eligen y la prueban, nadie quiere cambiar, pero que también es un mundo desconocido para ellos. Entonces también tenemos la obligación de irles contando por qué hacemos esto, para qué lo hacemos, cuál es nuestro objetivo. Entonces ahí sí que la comunicación familia-escuela y la colaboración es muy importante. Y también entiendo que para las familias es una ayuda más, sí, ¿no? Sí, yo creo que las familias en general, y además así lo manifiestan, se sienten muy apoyadas por el centro, igual que el centro nos sentimos muy apoyados por las familias. O sea, es una relación, ahí se crea recíproca. Un vínculo total. Claro. Ahora voy a entrar en una zona un poquito más espinosa. ¿Crees que la educación ordinaria está preparada para asumir lo que se ha aprobado en la ley CELA? No, a día de hoy no. Eso sí que... ¿Qué haría falta? No dudo en la respuesta. Tal y como están configurados ahora mismo, los centros ordinarios no están en absoluto preparados para que se haga el trasvase que se prevé de todos los alumnos que están escolarizados en educación especial a la ordinaria. Sería una auténtica locura, una auténtica masacre. O sea, no tiene ningún sentido. Mira, no tienen, para empezar, la formación del profesorado. O sea, tú no puedes crear esta idea ideológica, porque no es pedagógica, no hay criterios pedagógicos que nos convenzcan, esto es una ideología pura, sin que los profesionales estén formados. O sea, no puedes empezar la casa por el tejado. Habrá que empezar cambiando los planes de estudio de la universidad, incluyendo asignaturas para atender a personas con necesidades especiales o con discapacidad. O sea, tienes que formar al profesorado. Es como... No sé, o sea, como si le dices a un dentista que opere de corazón, ¿no? Te quiero decir, bueno, pues es que no tengo ni idea, o sea, es así. Entonces, por un lado, la formación del profesorado, por otro, los recursos. Los colegios ordinarios ahora mismo no tienen los recursos que necesitan, ¿no? Para atender a los alumnos con discapacidad. Luego, muchas veces dicen, no, se dotará, me hace mucha gracia el comentario, no, se dotará de recursos necesarios, pero es que muchas veces... No es una cuestión de dotar de recursos, es que los colegios especializados somos entornos adaptados, enteros, de arriba a abajo, desde la puerta de entrada hasta la de la puerta de atrás. Entonces, está todo adaptado. Entonces, tú no puedes cambiar el entorno completo de todos los colegios ordinarios de este país para que estén adaptados a todos y cada uno de los niños. O sea, no tiene sentido. Hay niños que no soportan la sonoridad ni el ruido excesivo, porque tienen características o rasgos de espectro autista. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos alumnos? ¿Qué vas a insonorizar todos los pasos? O sea, no pueden estar en un patio con 150 alumnos de infantil. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a gestionar? Es imposible. Y luego, bueno, pues como no hay dotación económica tampoco... Pues es que más imposible todavía. ¿Y no sería mejor que los alumnos de la ordinaria, a lo mejor es una idea de bombero, se fueran a vuestros centros? Que están adaptados. ¿No tendría más sentido? Me encanta, María José, porque de verdad que lo hemos hablado muchísimas veces. Es que decíamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser nosotros, ¿no? Y nuestros alumnos los que dejen que no sea sus colegios y sus entornos en los que están fenomenal, felices, aprenden muchísimo, son autónomos? ¿Por qué tenemos nosotros que renunciar a esto, que nos ha costado muchos años, que además nos encanta presumir de ello? ¿Por qué tenemos que desaparecer para irnos a los colegios ordinarios? Vamos a hacer la propuesta a la inversa. Claro. Que los alumnos que están en ordinaria... Que se adaptan mejor, que tienen más posibilidades y más herramientas, pues que se metan en una educación adaptada y que sean... Seguro que lo gestionan mucho mejor. Vamos, desde mi opinión, desde luego, por lo menos por la resistencia al cambio lo llevarían mucho mejor que muchos niños con discapacidad. ¿Seguro? Pero eso no se lo plantea a nadie. Eso no. Tienen que ser los colegios de especial los que desaparezcamos. Entonces, bueno, últimamente funcionamos así, al revés. Esto es lo que hay. Isabel, se han pasado los 30 minutos volando. Seguiría hablando contigo porque de verdad que me parece apasionante lo que hacéis y me parece Muchas gracias. Que solamente se os puede dar las gracias porque es increíble. Y además lo que tú dices, la vocación, la alegría con la que lo hacéis. O sea, de verdad... si ya un profesor a mí me parece algo del otro mundo en buen sentido, porque creo que tienen una paciencia infinita,
Sí. Ya vosotros sois de quitarse el sombrero. Así que Muchas gracias. muchísimas gracias por este tiempo.